Nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo oirá decir, incluso si lo digo, no lo diré. No podré. Solo tengo el lenguaje de ellos para mí mismo, para no haber vivido en vano y además para poder callarme, si eso es lo que da derecho al silencio. Defensa de la palabra, Radio Revista Cultural, emisora cultural Universidad de Antioquia, sistema de... Muy buenos días, continuamos hoy la serie sobre el Marqués de Sade, dirigida por Óscar Botero y con la colaboración muy especial de Luz Helena Agudelo, con un aporte muy especial para Internet. Pueden mirar el programa en Internet metiéndose a... me imagino que cómo llega uno a ver el programa, Víctor, en Internet. Pues hay que buscar aquí al discípulo epónimo del Marqués de Sade, que es el joven Óscar Botero, que él lo tiene en su página. En la página mía también está y en la página suya. Si no buscar en Facebook y ahí lo encontramos, claro. Y también se puede meter uno en YouTube, ¿no? En Google dar la defensa de la palabra, Marqués de Sade. En Google, Marqués de Sade. O Google, Óscar Botero Pérez. Sí. Y ya ahí entrar al Facebook. En el Facebook están los programas grabados. Está también en Neonadaísmo también. Y en la revista Neonadaísmo de Víctor Bustamante. Bueno, entonces empezamos con Víctor hablando del Marqués de Sade, preguntándole a Óscar. Bueno, mi querido Óscar, hay un libro del Marqués de Sade que se llama Saló los 120 días de Sodoma. Ese libro tiene una historia particular, que es la siguiente. El Marqués de Sade se murió creyendo que el manuscrito se había perdido, porque él la escribió y lo puso entre los intersticios de los adobes de la Bastilla, y resulta que esa novela, viene el manuscrito, lo vinieron a conseguir el conde de Noailles, no sé cómo se dice en francés, y resulta que esa versión, cuando Luis Buñuel estuvo allá, la conoció, ¿cierto? O sea que Sade apenas llega en español, ese libro que es tan importante, a partir de hace 90 y pico años más o menos, ¿cierto? Lo que nos muestra un cierto retrato. Pero el caso es del libro. El libro, hay pasiones complejas, pasiones sencillas, pasiones regulares. Entonces uno se pregunta, ¿cómo el Marqués de Sade tiene la osadía de escribir un libro tan duro que bordea el territorio del mal, ¿cierto? ¿Qué pensar de ese libro? Que después miramos cómo Pasolini hizo una película sobre él, ¿cierto? Exacto, exacto, Víctor. Y yo iba directamente a hablarte ya de la relación de Pasolini, Sade y el último film de Saló, o los 120 días de Sodoma, realizada en 1975, que es la adaptación, las 120 jornadas de Sodoma, o la escuela del libertinaje del Marqués de Sade, que es una influencia muy poderosa en Pasolini. La crudeza de las imágenes fue censurada, la película fue censurada. Lo de el Marqués de Sade y la forma en que él escribía en la prisión, donde tenía que esconder sus papelitos a veces, aunque de todas maneras como aristócrata y con ciertas influencias, pues tuvo unos privilegios que lo supo aprovechar muy bien, incluido, por ejemplo, le dejaban tener perritos, recibir la visita no muy constante, pero sí muy fiel, de la esposa René Pelagie. La cuestión de los escritos, de que lo de Sade no se publicó sino muy tarde, porque sí, se perdieron muchos de sus escritos, incluyendo al hijo mayor de Sade, que quemó gran cantidad de escritos, poemas, obras de teatro del papá. Eso fue una especie de crimen del hijo contra la obra de Sade. Pero hay una característica en Sade, que se publicó clandestinamente. Sí. ¿Sade conoció sus libros en vida o que solamente él era un pobre prisionero ahí que no veía eso?
No, él no tuvo mucho la oportunidad de estar enfrente de lo que era editar una de sus obras y todo, pero sí se publicaban cosas y él lo sabía. De todas maneras, en el siglo de Sade, en esos años de prisión, tantos años y todo, lo que decía Víctor la semana pasada, ¿no? La gente leía mucho la pornografía, que era la nueva novela, porque es que los lectores estaban cansadísimos de leer las novelitas rosas, los últimos temas de novelas de caballería y tal. Y la novedad, donde Sade encaja perfectamente, porque Sade encaja en un momento histórico donde dice, llegué en el momento preciso, al lugar preciso, con la energía precisa. Toda esta cuestión es muy, muy novedosa porque la literatura clandestina, además de la revolucionaria, también estaba muy marcada por la pornografía, porque había un deseo vehemente de los lectores de emociones nuevas, de romper con una monotonía que venía desde la Edad Media. O sea, recordemos a Cervantes y a toda esta gente, ¿no? Que ese tipo de literatura marcó toda esta época hasta la Ilustración, cuando ya se da la Ilustración y comienzan a plantearse nuevas temáticas y nuevos enfoques y nuevas visiones, la obra de Sade llega con mucha fuerza. Su cuestión es que no fue un super escritor de delicadas letras, sino más que todo un filósofo, tal vez hasta muy kantiano, ¿no? Muy razonal. Las novelas de Sade no tienen el sentimiento y la delicada pasión de una novelita para entretener a las muchachas o a los en un momento dado, ¿no? Ya empieza a tocar llagas, porque ese trasfondo sadiano es la verdadera visión cruel y cruda de la realidad de esa época, que ya se exacerbó con no solamente el fin de la novelita de caballería y todo lo demás allá, sino el fin de un régimen monárquico que ya no daba lo que el pueblo necesitaba. Estaban desenfocados. Sade aprovecha ese desenfoque social de ese momento para ponerle una mirada diferente a esa sociedad a través de lo que siempre ha existido, un sadismo o soterrado o manifiesto. Se descubre a Sade en el siglo XX, pero fueron casi 200 años de oscurantismo respecto a Sade, ¿no? Bueno, Víctor, ¿qué? Hay algo contradictorio en Sade, como es de justificar en una persona de cualquier tamaño intelectual, pues que sea muy seguido. Y lo siguiente: en la época de la Revolución Francesa, miremos todos los prototipos que salen. Danton, Robespierre, está la ejecución de los Luises y su esposa, ¿cierto? Pero aparece una figura que es muy extraña, que es el libertino, ¿cierto? Si nosotros miramos cualquier época, es la única persona que lo ha reivindicado, por encima del revolucionario. El revolucionario tiene dogmas políticos, de pronto religiosos, éticos tiene muy poquitos y morales tampoco. Y resulta que el revolucionario siempre se acomoda a la situación política, el libertino no. El libertino va más allá que ellos porque está desnudando esa problemática interior. Y es lo que hace Sade, ¿cierto? Entonces me pongo a pensar, Sade cómo pretendía ser un revolucionario en su momento, en la Revolución Francesa, siendo un libertino, hablando de toda, reivindicando las pasiones y sobre todo lo que hablamos ahorita, de crear la escuela de libertinaje, ¿cierto? Que eso contra cualquier ideología política de izquierda o derecha va en contra, porque no la aceptan, ¿cierto? Sí, Sade, por el tema que manejaba, la sexualidad, por ende, las pasiones humanas son atemporales. La política es temporal. La revolución se da en ese momento específico por las características del desarrollo sociohistórico. Pero la sexualidad y las pasiones, la esencia humana,
va más allá de lo que en ese momento tiene que darse. Entonces Sade tocaba eso. Sade fue revolucionario en una forma oportunista. Y de hecho los revolucionarios, cuando veían en un momento dado una persona que podría ser parte de su grupo, y que de hecho lo fue, también entendieron que Sade no tenía realmente un interés revolucionario como ellos lo tenían. Entonces, no, Sade está más allá de la política y la utiliza para su beneficio también. Yo quisiera como involucrar a nuestro amigo escritor español que tiene los 13 tomos del arte de la blasfemia para preguntarle cómo está involucrado en ese libro la obra de Sade. Bien pueda mi amigo Montenegro nos da una idea de ese aporte suyo sobre Sade en el arte de la blasfemia. Bienvenido. Yo lo llamo el noble arte de la blasfemia. Sí. Es decir, que el elemento de nobleza humana que consiste en reflexionar, en pensar en lugar de hablar como un papagayo. Uno habla después de haber meditado sobre lo que tiene que decir. Ese elemento existe en Sade perfectamente. Hay un ejemplo, una obra póstuma que se publicó en el año 929, pero que es suya, sin la menor duda, que se llama El diálogo entre un moribundo y un sacerdote. Y en esa obra, que es como una especie de testamento espiritual, Sade claramente blasfema, pero en el sentido noble, es decir, que dice su pensamiento más íntimo, que no tiene nada que ver con aquel problema que él tenía de una sexualidad exuberante en una época concreta en que le tocó vivir, sino su pensamiento más reposado, y por eso lo presenta bajo la persona de un moribundo, uno que ya no espera nada de la vida. Y en esa pequeña obra de 9 páginas más o menos, queda representado lo más noble que había en él, fuera de toda la problemática que él tuvo, como todos los seres humanos. Le tocó vivir una época, en una familia, en unas circunstancias concretas, y le tocó vivir con una sexualidad que no sabía dominar, lo intentó con sus obras, sublimarlo, etc. Así que yo recomiendo la lectura de esa pequeña obra que se llama Diálogo entre un moribundo y un sacerdote. Para mí eso es lo más importante en la obra de Sade. Sí. Óscar, ¿por qué es recomendable Sade para una sociedad como la actual? Más o menos. Creo que esa pregunta es muy buena, y Sade es recomendable en cualquier época. El asunto en esta época donde ha llegado como en la profecía a toda la humanidad, llegar al Valle de Josafat, que más que un lugar físico es un lugar mental, intelectual y tecnológico. O sea, descubrir la parte negativa o el mal en el ser humano es tan importante y necesario como descubrir la parte buena y positiva. Hay que mirar las dos caras de la moneda. Entonces, escribir, filosofar, plantear, mirar y ubicar al ser humano solo como en su aspecto bueno y bondadoso llega a ser tan dañino como negar su maldad inherente. Entonces, en un momento dado, por eso la moral, que es la que plantea eso, puede decirse que está casi que mandada a recoger, y volvemos por otra vez más a mirar la importancia de la ética más allá que la moral, para poder tratar esos temas que son inherentes al ser humano como ente del bien y ente del bien y del mal. Entonces, el mal hay que conocerlo. El que no se ha quemado no sabe cómo es el fuego, y hay que quemarse para saber evitarlo. Óscar, una sexualidad sádica.
Hacia una sexualidad sádica. ¿Qué tal? Hacia una sexualidad consciente y ética, donde los seres que quieran practicar un sadismo a través, una sexualidad a través del dolor, lo hagan, pero que no lleguen a irrespetar a aquellos que no lo quieren o no lo conozcan o no lo entiendan o no lo practiquen. El que quiera practicar esa sexualidad debe y puede hacerlo como lo mismo la persona que no lo quiere practicar. Ambos tienen los mismos derechos y esa es la gran conquista del conocimiento y de la evolución del ser humano actual. Tener ese poder ante todas las manifestaciones humanas sin negar ninguna, pero dándoles la medida justa. Sí, Felipe tenía una pregunta para Sergio. Sí, gracias, Gustavo. Yo quisiera preguntarle a Óscar, el hijo epónimo de Sade, como dijo Víctor, ¿cuándo una persona se debe o se puede acercar a Sade? Es decir, personas como yo, que fuimos educadas por sacerdotes, por jesuitas, personas que hemos sido incorruptas toda la vida, ¿cierto? Incorruptas. Claro, hemos sido sanos. No faltamos, unos corruptos sofisticados. no faltamos nunca, la verdad. Pero ¿sabes qué, Felipe? Perdona, yo te interrumpo un poquitico. Yo creo que cuando has sido educado por un cura, como está la perversión de la ausencia y de la espera, creo que debe ser muy intenso llegar a esos terrenos de Sade, ¿no? Espérate, entonces sí quisiera que me respondiera y que no te me vayas por los lados. Es decir, ¿cuándo personas como yo nos podemos acercar a Sade o es mejor nunca acercarnos? Es decir, si se nos va a quitar o se nos va a perder la moral que aprendimos con los jesuitas, pongamos yo en mi caso, el caso es mío, que estudié toda la vida con los jesuitas, o es mejor nunca acercarnos a del catecismo del Gaspar Astete al catecismo del Marqués de Sade. ¿Qué actitud más sádica puede tener aquel que niega su naturaleza? Yo tengo sexualidad, ¿para qué la descarto? ¿Para qué la corrompo? ¿Para qué la castro? Voy a dejar de ser un ser humano integral. Ese ser que niega la naturaleza sexual del ser humano es un enfermo. De hecho, se da. Es como la comida y el alimento. No, yo voy a ser abstemio ante la comida. Pues hombre, ese ser es anormal, enfermizamente anormal y dañino, con el peligro de que proyectando su austeridad a los demás, metiéndose en la vida de los demás, manipulando la vida de los demás, desde mi punto de vista de austero abstemio, estoy creando más maldad de la que quisiera. Oíste, ¿la esposa de Sade era su cómplice o participaba en sus lujurias sádicas? En cierta forma era la cómplice de Le ayudaba a conseguir prostitutas. Sí, en un momento una de las orgías fuertes de Sade. En la casa de los Conté, que era uno de los castillos de la familia Sade, ella le colaboró en alguna rumba de esas tesas que armaron, que también trascendió pues más allá de esos límites de la finca, digamos. Pero ella, es que la actitud de la esposa de Sade, de pues, René Pelagier era interesantísima, porque es que esa señora necesita un estudio aparte, porque, o sea, ese ideal de una esposa así para un hombre como Sade rompe todos los esquemas y todos los prototipos, y ella no fue infeliz. Además, tampoco nunca fue sodomizada por Sade. Sade la respetó, sí, esa es la palabra, aunque no es la palabra apropiada, porque uno diría, a la esposa de Sade, pobre, ¿cómo sufriría con ese tipo dándole juetazos todo el día? No, él fue muy, muy querido con ella. Muy respetuoso. Y ella fue su cómplice. Yo creo que no fue querido con ella, sino que ya no la amaba. Entonces, por eso no practicaba sus pasiones. Bueno, la pregunta es la siguiente. Hay una época de Sade, de acuerdo, entre comillas, perversiones, que es el dolor, ¿cierto? Bueno, está también otro camino que se elige por ese lado, que es la pornografía, que también estaba antes, ¿cierto? Pero que Sade le da una contundencia muy grande. Está la burla del amor. Recordemos este libro sobre esta mujer que era muy buena, pero que le pasaban muchas cosas malas, o sea, que dijo, no, yo estoy aquí desbobeando, el de los infiernos de la virtud, Juliet, los infiernos de la virtud, pero... Justin, sí. Justin. Entonces miremos lo siguiente,
Ahora, en esta época de alta pornografía, el Internet tiene el 60-80% por eso. El resto, neonazismo. Neonazismo y nazismo también, porque Hitlerianos. el hombre es un ser muy malo por naturaleza, ¿cierto? Pero miremos lo siguiente, ¿qué hay del Marqués de Sade con su postura filosófica hasta Hugh Hefner, el de Playboy, ¿cierto? Que crea una liberalidad a nivel de la imagen, ¿cierto? Pero sin discurso que lo sustente, ¿cierto? ¿Qué piensas de eso? La pornografía en Sade no es tan novedosa además, ¿no? Y como decíamos, pues está plenamente superada, tanto la pornografía sádica o la pornografía como el mismo Sade. O sea, miremos esto. El problema de Adán y Eva era que vivían desnudos y era, pues, si uno mira la palabra pornografía como mirar a un cuerpo desnudo, ya, eso es pornografía, pero entonces, ¿qué cosa más pornográfica? El sádico de ahí era Caín, ¿cierto? Caín. O sea... las épocas que vivió Sade se caracterizaron por una sexualidad enfermiza, digámoslo así de una vez por todas, ¿cierto? Porque la sexualidad sana no tiene que tener ese remoquete de que es dañina o perjudicial. La sexualidad vivida plenamente en una forma libre y consciente, ética, es de una riqueza infinita. Y esa represión a que nos mantenemos sometidos sexualmente hace que la sociedad a nivel individual y a nivel grupal sea tan enfermiza. Una de las formas de mantener a la gente controlada es quitándole sus placeres y sus derechos personales. Yo le quito la sexualidad a la humanidad, la puedo manejar con el dedo chiquito. El miedo, te vas a condenar, te va a dar una enfermedad venérea. En fin, entonces, ¿para qué se crean instituciones como el matrimonio? Para medio controlar esa sexualidad natural del ser humano. Ese es un terreno para explorar y profundizar y explicar muchas cosas. Pero vení... La represión. Víctor, ¿y el Viagra que tomaba el Marqués de Sade, cómo era? Era la cantárida, que era algo hecho con insectos. Era con insectos. Toda la época trae sus cosas, pero Oscar, vení, no te me vas por las ramas. ¿Qué diferencia ves entre Sade y vamos Subhefner, el de Playboy hoy? ¿Cómo ves, si lo relacionás? O por un lado está Playboy, que es banal, que el discurso de Sade persiste. Antes de, mira, la violencia humana se ha dado desde las épocas más antiguas, porque si hacemos un recorrido de la historia, el 90% de la historia de la humanidad ha sido de violencia y guerra. Haya o no haya sexualidad libre y manifiesta, o represión. Lo que pasa es que para las personas vivir una sexualidad natural sería como darle a la gente, romperle una cadena. Es que el sistema busca mantener a la gente encadenada, quitándole sus cosas más agradables. Por eso se inventa las clases sociales. La clase social aristocrática, aparentemente por ser alta y tener más libertad, disfrutaba una sexualidad sádica plena. El pueblo no, el pueblo era la víctima de esa vaina, ¿cierto? En esa época de Sade, y así ha sido siempre. Oscar, a ver, Oscar, hoy no vamos a poder enfocar más, porque llega el sermón de las 7 palabras de Leoncio Cardona. Muy buenos días. Gracias. Este sermón es dionisíaco. Atiende Guayaquil. Deja escuchar por favor la voz de Julio Jaramillo 3 segunditos. 3 segunditos. No puedo verte triste. Tengo la hipótesis de que ese es el Mozart latinoamericano. Buenos días, amables oyentes. Guayaquil. Morir es despertar a la luz infinita y divina. Georges Bataille, el poeta dionisíaco, el erotismo. El Dharma, cuando está protegido, protege. Cuando es destruido, destruye, afirma el hinduismo. Jehová Dios, ya no quiero, gimo, no puedo seguir sufriendo mi prisión. Digo esto amargamente, palabras que me ahogáis. Dejadme, dejadme. Tengo sed de otra cosa. Quiero la muerte, no admitir este reino de palabras, eslabonamiento sin espanto, tal que el mismo espanto sea deseable. No es nada, soy yo quien soy, sino cobarde aceptación de lo que es. Odio esta vida de instrumento.
Busco una quiebra, mi quiebra para estar roto. Amo la lluvia, el rayo, el barro. Una vasta extensión de agua, el fondo de la tierra, pero no yo. En el fondo de la tierra, oh tumba mía, libérame de mí, ya no quiero el ser. Bataille leyó al Marqués de Sade y de ahí extrajo sus reflexiones sobre el hombre soberano y la santidad del mal. A Sade lo hallaron prolijo en descripciones sobre la crueldad y el placer que extraía el erotismo era mental y se diferencia de las fiestas del instinto que se encuentran en un boccaccio o un aretino. Sade ha alimentado mucho discurso vacío de profesores universitarios sobre suplicios y elucubraciones verborraicas sobre la pareja, placer, dolor. Por eso la humanidad no puede dejar de negarse a sí misma, no puede dejar de negar ese mundo del trabajo y de la ley que ella misma ha edificado. No puede dejar de negar la negación que ella misma es. En fin, no puede dejar de afirmar el retorno de lo reprimido, el retorno de esa inmediatez que mantiene al animal en una relación de intimidad o inmanencia con el mundo. No se trata de retroceder a la animalidad perdida, sino de recobrar para el humano el valor de la animalidad negada, eso que Bataille llama la santidad del mal. Reconocerás la felicidad al verla morir. Tu sueño y tu ausencia acompañan en la tumba. Para Bataille hay una gran esperanza en el budismo para trascender la contradicción entre humanidad del trabajo y humanidad soberana. Iluminado por su propia luz, Buda ilumina todos los universos. Su mirada pura lo conoce todo y penetra en todas partes. Se revela en el infinito y es el infinito. Reside en el centro del átomo más minúsculo. El budismo es una ciencia del espíritu. El budismo es la más espiritual visión de la vida. La forma es como una ilusión mágica y las sensaciones, las percepciones, las construcciones mentales y las conciencias también son ilusiones mágicas. Nuestro espíritu es luz, pero está manchado con las impurezas del deseo. El universo es una ilusión alimentada por el deseo, el odio y la ignorancia. Ante la tragedia cotidiana que vivimos, descubrir en nosotros mismos una energía oculta y actuar con más claridad, con más fuerza. Otros naufragan en el alcoholismo, la drogadicción, la tristeza sin fin, el tango en el Festival de Poesía de Medellín. Soy el Padre y la tumba del cielo. La gloria del hombre, por grande que sea, es desear otra. Podemos negarlo todo, salvo esa posibilidad de ser mejores, afirma su santidad el Dalai Lama. Simplemente reflexionemos sobre ello. Bueno, después de esta Semana Santa budista final, pero vamos a, dentro de 8 días, continuar con este ciclo sobre el Marqués de Sade. Invitamos a todos los oyentes. El próximo jueves se lanzará la revista Quitasol en Bello, en la Biblioteca Marco Fidel Suárez a las 7 de la noche, Éxitos, y allá estaremos todos acompañando a la revista Quitasol. Muchas gracias a Oscar, muchas gracias a Luz Helena, a Víctor, a Felipe, a Bernardo y a todos los compañeros que están hoy, que somos como 15 o 16 más. Muchas gracias, hasta dentro de 8 días. Nadie sabrá nunca lo que soy. Nadie me lo oirá decir, incluso si lo digo, no lo diré. No podré.